hola a todos los que están conectados. Andrea Mesa, soy la coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Venezuela. No sé si hay alguno que ya ha estado en otra edición o si tenemos participantes nuevos, pero bueno, la Fundación Konrad Adenauer es una fundación alemana, una fundación política alemana que tiene trabajo en más de 117 países del mundo. Y bueno, acá en Venezuela llevamos distintos proyectos en alianza con organizaciones como Más Ciudadanos, y nos complace que esta sea la 10ª edición de este proyecto que, bueno, hace un año parecía algo chiquito y que no sabíamos que íbamos a hacer tantas ediciones e iba a impactar tanto. Y bueno, aún con la pandemia se ha podido no solo hacer todas las ediciones, sino que además hemos tenido un gran número de participantes y hemos llegado a muchísima gente, y eso de verdad nos llena de mucho orgullo. Igual, sepan que la fundación está abierta a todos ustedes. Buscan en internet Fundación Konrad Adenauer si no la conocen, y ahí pueden leer un poquito más acerca de nosotros y comunicarse con nosotros para lo que necesiten, para lo que quieran plantear a la fundación. Y bueno, como siempre, felicitar a Más Ciudadanos por una nueva edición y en un tema que la verdad a veces uno por el día a día en Venezuela y por la situación que vive el país, a uno se le olvida que esto es un tema importante y que aún en Venezuela es mucho más importante porque no se está atendiendo. Y pocas son las personas que se están dedicando a trabajar sobre este tema en particular. Así que, bueno, bienvenidos todos y felicitaciones, muchachos, porque es la 10ª edición. Muchas gracias, Andrea. Yo igual, brevemente, darle la bienvenida a todos, a los que están acá y a los que nos van a ver luego grabado o a los que van a entrar más tarde. De verdad, contento de que siempre haya jóvenes que sigan apostando por formarse, y creo que es muy importante el mensaje que acaba de decir Andrea en cuanto a que a veces estamos muy metidos en los problemas, no tenemos luz, no tenemos agua, pero hay cosas que están pasando en el mundo que son igual de graves y delicadas, aunque no las veamos quizás en lo inmediato o creamos que no nos está afectando, como el tema del cambio climático, y por eso quisimos hacer esta edición con 3 ponentes increíbles que ya los irán conociendo. Hoy tenemos a Vanessa con nosotros y más tarde vamos a tener a una persona que trabaja en otro país también con este tema y además con jóvenes. Así que bienvenidos a todos. Gracias por estar acá y espero que, bueno, que podamos construir muchas cosas positivas a partir de esta edición. Así que adelante, Karen. Así es. Bueno, gracias Andrea, gracias José Miguel. A todos los participantes que están conectados una vez más, bienvenidos. Gracias por el interés, no solo en participar en esta 10ª edición de Hablan los Jóvenes, que es la última del año, por cierto, sino por día a día seguir estando interesados en estos temas de relevancia y actualidad. Hoy tengo el placer de presentar a Vanessa Campitelli. Es la primera ponente del día de hoy, primer día de la 10ª edición. Vanessa es licenciada en idiomas modernos, egresada de la Universidad Metropolitana en Caracas, con especialización en traducción. Desde el año 2013 se dedica a esto y desde el 2016 ha enfocado sus estudios a moda sostenible y cambio climático, permitiéndole así desarrollar un proyecto de investigación para estudiar la industria de la moda y el cambio climático en Venezuela. De igual forma, ha organizado jornadas de limpieza con Fundación Yamin y colaborado con jornadas voluntarias con Todos por el Futuro y Leatherheart, en proyectos que conectan a la comunidad con el ambiente, entendiendo las problemáticas que impactan sobre el mismo y, por supuesto, ofreciendo soluciones tangibles. Vanessa, bienvenida una vez más, gracias por estar con nosotros y bueno, ya de aquí en adelante corre el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Andrea y José y Carioli por esta bienvenida, por la invitación a poder participar aquí con ustedes. Voy a compartirles pantalla para pues dar inicio entonces a la presentación de hoy, que básicamente como decían anteriormente Andrea y José, pues
Parece que el cambio climático no es una realidad, o la crisis climática pareciera no ser una realidad para el contexto de nuestro país, porque pues ya de por sí nosotros tenemos una cantidad de problemas y de situaciones que pues toman mucho tiempo de nuestras vidas. Sin embargo, este tema del cambio climático es una realidad que, por supuesto, no solamente nos afecta, sino que además acentúa y, digamos, le da mayor énfasis a las problemáticas que ya tenemos en nuestro país. El día de hoy, pues, prácticamente les voy a hablar un poco sobre qué es el cambio climático para, pues, quienes no se han familiarizado con esto aún, para entender un poquito más de qué viene esto, cómo se proyecta a nivel mundial y cómo se proyecta, por supuesto, para nuestro país, qué acciones podemos tomar desde la sociedad civil, desde nuestras acciones individuales, así como también en conjunto, qué acciones podemos tomar también si tenemos una empresa o una marca, y qué acciones debería también tomar pues los entes gubernamentales, y cuál es el compromiso que tanto sociedad como empresa, como gobierno deberían tener hacia el futuro. Pues básicamente, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es la crisis climática? ¿A qué se refiere con todo esto del cambio climático, la crisis climática? Pues cuando hablamos de esto, hablamos de tres términos que siempre se salen a discusión, siempre entran en contexto, y el primero, por supuesto, es el calentamiento global. El calentamiento global, digamos, es una consecuencia de la cantidad de emisiones o de la cantidad de gases que se emiten de diversas actividades y que retienen los rayos del sol y todo el calor en la atmósfera, haciendo que las temperaturas a nivel mundial aumenten. Por eso se llama, pues, calentamiento global. Esto del calentamiento global, pues, tiene una serie de consecuencias. Todo comienza como un efecto dominó que trae consigo, pues, digamos, cada vez que van aumentando más y más las temperaturas, se van acelerando y se van intensificando los cambios que surgen en el clima. El cambio climático no es algo, digamos, nuevo. Durante toda la historia de la Tierra han existido cambios en el clima. Sin embargo, durante los últimos años, estos cambios se han vuelto mucho más intensos, se han vuelto mucho más concurridos, han sido cambios que se hacen a mayor velocidad que lo que normalmente se podía registrar en años atrás, en otros siglos. Por eso, hoy en día, cuando hablamos del tema del cambio climático, nos referimos a una crisis climática, pues estos cambios que cada día se aceleran más y se intensifican más y que se registran a causa de pues todas esas emisiones de gases que se producen por la actividad humana en general, pues ha hecho que se deriven nuevas consecuencias, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel social y económico. Y pues este es un tema que, a pesar de que este año, a mí me gusta decir que a pesar de que este año estamos viviendo una crisis sanitaria con el tema pues del coronavirus, y en Venezuela ya tenemos muchísimo tiempo viviendo una crisis también económica, humanitaria y política, pues el tema de la crisis climática es un tema no del año, sino del siglo. Y por eso es muy importante que no solamente pues conozcamos a qué se refiere esto, sino que también podamos tomar acciones y entender esta situación para poder tomar acciones y hacer cambios. Prácticamente, pues, lo que causa la crisis climática se vincula a pues, las actividades industriales, la agricultura, tala de árboles, los vertederos de basura, transporte, generación de energía, actividades que nacen, por supuesto, para satisfacer las necesidades
de toda una población a nivel mundial y que cada día avanza más debido al ritmo tan acelerado en que estamos viviendo. Y por supuesto, esto trae, como dije anteriormente, una serie de consecuencias que además del aumento de temperaturas, comienza a ser como un efecto dominó que pues también involucra la pérdida de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, un aumento de enfermedades, eventos meteorológicos más recurrentes y con mayor impacto como huracanes, inundaciones, lluvias, pérdida de nutrientes a nivel de ciclos, pérdidas económicas e implicaciones sociales. Esta es una realidad que pues afecta a nivel mundial. Aquí podemos observar, por ejemplo, un gráfico de cómo ha sido ese aumento de temperaturas durante los últimos años, desde 1800 hasta prácticamente este último año. Y pues hemos visto cómo sí, es un aumento significativo y que, como dije anteriormente, afecta a muchas personas, afecta a nivel mundial. Sin embargo, no siempre afecta de la misma manera a las mismas personas y por eso existe lo que se llaman los grupos vulnerables y esos grupos vulnerables, por lo general, se encuentran en grupos o comunidades que pues no solamente presentan ya de por sí problemas o problemáticas internas, sino que además juegan un papel a favor, como por ejemplo la ubicación geográfica, el clima que allí se registra, los eventos meteorológicos que allí se registran, que por lo general son normales, pero que cuando ocurren, cuando empieza a ocurrir el tema del aumento de las temperaturas, cuando empieza a ocurrir el tema del cambio climático o de la crisis climática, pues estos se intensifican y estas comunidades son las que se convierten en las más vulnerables a todos los impactos y todas las consecuencias que vimos anteriormente. Y bueno, en este gráfico pueden ver más o menos cómo todo el hemisferio sur básicamente comprende las poblaciones más vulnerables. Y si vemos de forma más detallada, Venezuela se encuentra dentro de esas poblaciones. Venezuela es, como les comento, uno de los países más vulnerables al cambio climático, no solamente por su posición geográfica, sino pues como ya sabemos, vivimos una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política y además una crisis educativa. ¿Por qué educativa? Pues, por lo general, cuando nos encontramos con poblaciones que son vulnerables, son poblaciones que además no se encuentran lo suficientemente preparadas para enfrentar algún tipo de crisis. No solamente a nivel de cómo mitigar, evitar esas crisis, sino además cómo adaptarse a esos cambios que se van dando durante el tema de pues, el impacto de las crisis. Y esto es algo que hemos visto y que, bueno, podemos tomar como ejemplo, como de esta crisis que nos ha tocado vivir a nivel mundial, como ciertos países se han visto menos vulnerables o más vulnerables a lo que está sucediendo. Y por supuesto, como hemos visto, Venezuela pues intensifica y acentúa aún más las problemáticas cuando se ve bajo una crisis que afecta a nivel mundial. Aquí les muestro un poquito cómo se ha registrado el cambio de temperaturas en Venezuela desde 1901 hasta, bueno, los últimos años después del 2010. Las franjas rojas son las franjas que indican que las temperaturas han aumentado. Y cuando nosotros registramos esta gráfica, cuando nosotros entendemos esta gráfica, vemos entonces cómo hay un parecido o hay una relación, por ejemplo, con esta otra gráfica, que es una tendencia creciente de eventos meteorológicos en el país durante el año 1987 y 2007. Vemos como, por ejemplo, así como las temperaturas fueron aumentando durante este periodo, también fueron aumentando el número de inundaciones, el número de crecidas, el número de lluvias, etc. Y esto no solamente lo vemos aquí, esto no solamente es algo que afecta
en términos como les dije, de ambiente. El tema de los aumentos de temperatura, del cambio climático, de la crisis climática, como les comento desde ya lo que venimos hablando, viene también, digamos, en un paquete con consecuencias sanitarias. Por ejemplo, aquí vemos una gráfica como durante los últimos años, en los últimos 15 años, se ha visto un aumento de casos de malaria en Venezuela. Esto no solamente ocurre, por supuesto, por el mal manejo de recursos, sobre todo en la zona del Amazonas, sino también porque pues, el mosquito de la malaria se siente mucho más cómodo cuando hay temperaturas altas. Y por supuesto, si nos vamos al gráfico de las temperaturas en Venezuela, vemos cómo habían aumentado las temperaturas, por lo tanto, es un ambiente cómodo para este mosquito y por supuesto, estos casos comienzan a aumentar. Entonces, esto no solamente implica, por supuesto, que van a haber cambios meteorológicos, sino se han visto cambios meteorológicos, sino que además la crisis sanitaria que nosotros venimos ya viviendo se va a intensificar, se va a acentuar, si realmente no se toman medidas para adaptarnos o para mitigar los efectos que tenga la crisis climática dentro de Venezuela. Otro caso que seguramente habrán visto esta noticia que salió hace unos más o menos 2-3 años, y es que pues prácticamente Venezuela se va a convertir en el primer país latinoamericano en quedarse sin todos sus glaciares. De los 5 glaciares que nosotros teníamos en el estado Mérida, actualmente solamente queda uno. Y aquí por lo menos vemos una gráfica que demuestra una fotografía de 1960 y pues una fotografía del 2010 de una investigación que se hizo, y pues este reportaje lo pueden encontrar en ProDaVinci, escrito por Elena Carpi, y es un reportaje bien impresionante y nos da una visión, una perspectiva de lo que esto puede implicar, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de que se va a perder, ya vamos a convertirnos en un país que no va a tener nieve, cuando siempre nos sentíamos orgullosos por tener nieve, sino que además esto va a tener implicaciones a nivel económicas, porque pues esto representa una fuente en desarrollo de turismo, esto va a tener implicaciones incluso en la seguridad alimentaria de toda la región de los llanos, pues los ríos de los llanos se alimentan de los glaciares de Mérida, y pues así como estas consecuencias, muchísimas otras que se vinculan con lo que sería esto de pues nos vamos a convertir en el primer país de Latinoamérica en quedarse sin glaciares porque están aumentando las temperaturas. Hay otros estudios, por ejemplo, que indican cómo en el futuro, zonas como por ejemplo Maracaibo, en el Zulia y en el Delta Macuro, el agua, como sube de nivel, pues los polos y los glaciares comienzan a derretirse, pues se van a ver una mayor cantidad de inundaciones, y en esta gráfica podemos observar cómo a futuro, cuáles van a ser esas zonas, algunas de las zonas, y en el Delta Macuro también se va a suceder lo mismo. Y esto implica, por supuesto, no solamente pues, se inundó estas ciudades, sino que esto puede implicar que las poblaciones que allí viven tengan que hacer una migración forzada, por supuesto, pérdidas económicas, pérdidas a nivel humano, pérdidas de infraestructura. Entonces, cuando empezamos a entender todo esto, de cómo la crisis climática tiene lugar o también puede impactar a nuestro país, cuando vemos como, por ejemplo, problemáticas como la contaminación por plástico, que es algo que ahora también todo el mundo habla de esto, y que por supuesto alimenta el aumento de temperaturas, también afecta a nuestros pobladores, así como comentaba Cari al principio, en una de las jornadas de limpieza que pude realizar con Fundación Yamine, pues en conversaciones con los pobladores, le preguntábamos que si habían encontrado plástico dentro de los peces que ellos pues pescaban, y nos decían que sí. Entonces vemos cómo esto no solamente empieza a ser algo
que es un problema ambiental, o es un problema que solamente le interesa, por ejemplo, que muchas veces dicen, esto es solamente un problema para hippies o come flores. Pues no, es un problema que nos debe pues interesar a todos, un tema que nos debe competir a todos, y es un tema donde todos tenemos que trabajar. Sin embargo, Venezuela no solamente, digamos, en cierta parte, es víctima de todo esto, sino que además pues ayuda y fomenta a que esto siga ocurriendo. Parte de esto es que, bueno, aquí vemos cómo es uno de los países latinoamericanos que se encuentra entre los primeros lugares de emisiones de dióxido de carbono, y por supuesto con el tema de pues el mal manejo de recursos que existen en el país, con el tema de la minería que se está dando en el Amazonas, todo este tipo de problemáticas, por supuesto, acentúa aún más la crisis climática. Entonces, bueno, como les venía diciendo, esto es lo que significa para Venezuela la crisis climática, esto es lo que comienza a visualizarse para Venezuela en cuanto a la crisis climática. Y pues entonces nos preguntamos, ok, ¿cómo podemos hacer nosotros, cómo podemos hacer como personas, como comunidad, como empresas, o incluso pues si queremos desarrollarnos en el ámbito gubernamental, cómo podemos disminuir o evitar esta crisis climática? Pues el cambio debe ser sistemático, el cambio debe ser un cambio que debe trabajarse desde todas las aristas, sociedad civil, empresas y gobiernos, y un cambio que debe ser además trabajado en conjunto, pues esto es algo que nos compete a todos y es algo que todos deberíamos trabajar. Y pues esto tiene que enfocarse desde los valores de la sostenibilidad. ¿Cómo desde los valores de la sostenibilidad? A mí me gusta hablar de los valores de sostenibilidad en 4 aspectos. Pues trabajarlo desde un punto de vista ambiental, trabajarlo desde un punto de vista social, trabajarlo desde un punto de vista económico y desde un punto de vista cultural. Pues si una de estas aristas no se trabaja, las demás no van a poder sostenerse en el tiempo, y por supuesto lo básico, digamos, la idea de trabajar valores de sostenibilidad, como bien dice la definición, es poder preservar las necesidades del futuro y también las necesidades del presente sin poner en riesgo las del futuro. Entonces, pues, es muy importante que tomemos en cuenta que todo lo que hagamos, tanto a nivel de sociedad civil, tanto a nivel de empresas como a nivel gubernamental, debe enfocarse en estos valores de sostenibilidad. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil? ¿Qué podemos hacer desde lo individual? Esto prácticamente son 4 puntos que parece a veces muy sencillo, que pues toma tiempo, que cada uno de nosotros puede irlo planteando a su paso, a su ritmo y según las disponibilidades y opciones que tenga, pero una vez que se decide hacer ese tipo de cambios, pues todo lo demás comienza a salir por sí solo. Cuando hablo de reducir, por supuesto, no solamente hablo de tratar de evitar, por ejemplo, el plástico, sino también de reducir un poco a veces las compras, de reducir un poco a veces el tiempo tal vez que pasemos en internet, tal vez reducir un poco una serie de cosas que pues sabemos que puede tener un impacto de alguna manera. Bueno, reutilizar, y por supuesto, siempre por último, la opción tiene que ser reciclar, pero siempre primero reducir y reutilizar. Una forma de hacer todo esto, pues los invito a que, por ejemplo, en sus casas hagan listas de comidas. Cuando ustedes planifican el tema, por ejemplo, de las comidas que vayan a hacer, los ingredientes que vayan a comprar, ustedes van a estar evitando comprar alimentos que capaz se puedan olvidar en el refrigerador, en la nevera, y al final terminen botándolos porque pues se dañaron y no los utilizaron. Y todo lo que es residuos orgánicos compone un 60% de nuestra basura, y por supuesto sabemos que en Venezuela no hay un buen manejo de los residuos sólidos, así que pues la mejor manera de trabajar y reducir esta cantidad de basura es pues planificando, haciendo estas listas de comidas. Si tienen la oportunidad de trabajar una compostera en sus casas o si tienen un espacio
hacerlo, y por supuesto, bueno, apoyar siempre la parte local y orgánica, evitar alimentos con fertilizantes. A nivel de nuestros armarios, que es un campo que también trabajo muchísimo, por supuesto, utilizar ya lo que tenemos, tratar de pensar siempre pues en apoyar lo local, en apoyar marcas que sean sostenibles y que sean éticas, y como les comentaba, organizar nuestro tiempo. Muchas veces no somos conscientes de que incluso esa falta de planificación, donde pues estamos mucho tiempo tal vez haciendo una actividad por ocio en internet, a veces pues consume energía que termina emitiendo pues gases de efecto invernadero que propician la crisis climática. Algunas recomendaciones, por ejemplo, para disminuir también esa huella de carbono digital, es por lo menos utilizar buscadores que que tengan un propósito ambiental, como por ejemplo Ecosia. Con cada búsqueda que ustedes hacen, ellos se encargan, la empresa, que de hecho es una empresa alemana, ellos se encargan de plantar árboles. En el caso de Ocean Hero, cada vez que hacen una búsqueda, ellos se encargan de limpiar una playa. Y pues mi otra recomendación siempre es tratar de tener nuestros correos con la menor cantidad de correos que ya no vemos posible, pues eliminar correos, eliminarnos de listas de suscripciones que realmente no leemos, pues cada vez que se almacenan, no solamente nuestros correos, sino por lo menos en la nube, cuando tenemos información o material que realmente ya no estamos utilizando, es un material que está cargándose en un servidor que necesita energía y que por supuesto emite gases contaminantes. Entonces, cuando nosotros reducimos y eliminamos este tipo de información que ya no es útil y que tiene, no sé, 10 años en nuestros correos o en nuestras nubes, pues entonces estamos liberando espacio en los servidores y estamos disminuyendo la cantidad de tal vez energía que estemos utilizando. Por supuesto, bueno, siempre es muy importante informarnos, saber a qué nos vamos qué es lo que necesitamos saber, qué es lo que está pasando, cómo podemos nosotros trabajar eso. Pues una vez que nos informamos y entendemos cuáles son las situaciones y cuál es la problemática, podemos entonces decir, ok, esto es lo que tengo que hacer, estas son las acciones que puedo tomar. Por supuesto, los invito siempre a actuar. Soy miembro activista de Todos por el Futuro, que es digamos, la versión venezolana de Fridays for Future. Y pues al actuar, nosotros no solamente estamos hablando del actuar desde nuestra posición como personas, sino también nos comprometemos con pues, nuestras comunidades al exigir y demandar cosas, no solamente a los gobiernos, sino también a las empresas, y decirles que empiecen a hacer cambios ellos también, pues los necesitamos en todo esto que es este cambio de conciencia colectiva, ¿no? A nivel de empresa, entonces, cuando nosotros, sobre todo cuando hablamos de ese actúa y exige a las empresas que trabajen con valores de sostenibilidad, estamos hablando de empresas que tengan un propósito, que tengan responsabilidad, que practiquen la transparencia. Y todo esto, pues para las empresas que quieran comenzar a trabajar valores de sostenibilidad, es muy importante que empiecen a implementar estrategias de trazabilidad, pues cuando comenzamos a evaluar cómo son nuestras cadenas de producción, cuando comenzamos a evaluar cómo son, pues, cada uno de los pasos que tomamos para entregar o dar un servicio, entonces entendemos, bueno, aquí están los errores, esto es lo que tenemos que mejorar, esto es lo que tenemos que implementar o esto es lo que podemos mantener. Ese proceso de trazabilidad nos va a dar una línea, un camino, una perspectiva que nos haga entender qué podemos hacer mejor, cómo lo podemos hacer y dónde lo podemos hacer. Por supuesto, bueno, a las empresas siempre me gusta invitarlas a que trabajen con el tema de planificar, con el tema pues, de las certificaciones, si es posible, que son herramientas que les dan esa veracidad o esa confianza para que las personas puedan entender mejor cómo es el proceso de trazabilidad de estas empresas. Por supuesto, la idea desde hace unos años para acá es trabajar con un enfoque circular, sobre todo cuando hablamos con empresas que realizan un producto, pues el modelo de trabajo que se ha venido dando a nivel empresarial, a nivel industrial, es el modelo crear, usar, desechar, y pues hemos visto, por lo menos en la parte de la industria de la moda,
cómo esto se ha convertido en un impacto muy, muy grande a nivel mundial y que fomenta la crisis climática. Entonces, cuando nosotros hablamos de un enfoque circular, estamos hablando de un modelo de trabajo que no tenga fin en la vida útil, que no le dé a un producto el fin de la vida útil de ese producto, sino que más bien mantenga y extienda la vida útil de ese producto. Entonces, pues, este enfoque circular es muy importante para que las empresas empiecen a trabajar también los valores de sostenibilidad. Y por supuesto, no solamente a nivel empresarial, no solamente a nivel de individual, siempre tener como meta o tener en nuestros objetivos, en nuestras estrategias de trabajo, pues los objetivos de desarrollo sostenible que nos van a servir como una guía para poder cubrir cada uno de los valores de sostenibilidad que mencioné anteriormente. Pero por supuesto, el trabajo no es solamente, el trabajo de cambio no es solamente un trabajo de sociedad civil, no es solamente un trabajo de empresas, sino también es un trabajo que debe hacerse desde la parte gubernamental. Y pues Venezuela, a pesar de haber firmado y haberse suscrito, por ejemplo, al Acuerdo de París, hemos visto cómo no ha cumplido los compromisos que se relacionan con el cambio climático, cómo no, y no solo que no ha cumplido, sino que los datos y los informes que ha dado al marco del cambio climático, pues no son informes que realmente digan la actualidad de Venezuela en cuanto al cambio climático. Entonces, una de las exigencias que lo podemos hacer a nivel gubernamental y una de las acciones que pudiera tomar la parte gubernamental en nuestro país para poder realizar estos cambios, por ejemplo, primero y principal es reconocer que existe una crisis climática y reconocer, por supuesto, que existe una crisis no solo climática, sino que existe una crisis humanitaria, una crisis económica, que se va a acentuar y se va a intensificar con la crisis climática. Una vez que se reconozca, por supuesto, el Estado venezolano debe cumplir con ese marco legal nacional e internacional que existe, ampliar las leyes que hay y, por supuesto, ponerlas en acción y crear acciones que realmente sean válidas y que no se queden en un papel. Y por supuesto, creo que es muy importante, no solamente como sociedad civil y como empresas, sino que nos eduquemos, sino que además debe existir un programa de formación para poder preparar a la población a adaptarse a los cambios que se vengan, para preparar a la población, ayudarlos a mitigar esa crisis climática y, por supuesto, para formarnos como personas que entiendan cuáles son las problemáticas ambientales que tenemos y cómo podemos solucionarlas. Y por supuesto, debe existir un plan para crear una transición a economías verdes, sobre todo porque pues ya vimos cómo durante los últimos meses el tema de los derrames petroleros es un tema que ya no tiene, digamos, vigencia a nivel económico la industria petrolera en temas pues, la minería como una forma de crear economía no es sostenible en el tiempo y por supuesto representa no solamente una violación de los derechos ambientales, sino también una violación de derechos humanos. Entonces creo que es muy importante que se empiecen y se exija y se demande, por supuesto, una transición a economías verdes en el país. Como les comento, estos son cambios que por supuesto no se van a dar de la noche a la mañana, ni siquiera a nivel nacional, ni a nivel comunitario, tampoco a nivel personal. Estos son cambios que toman tiempo, pero siempre es importante comenzar, y el compromiso está en cada uno de nosotros, en comenzar esos cambios desde nuestras posiciones para poder entonces escalar hacia pues, nuestras comunidades, hacia las empresas y, por supuesto, lo ideal sería también a nivel gubernamental y luego ya a nivel global. Entonces el cambio comienza, el compromiso es que pues el cambio comienza de adentro hacia afuera y que tenemos que trabajar en equipo, pues
es un tema que nos compete a todos, es un tema que nos interesa a todos, es un tema que nos va a afectar a todos, es un tema en el que todos hemos sido parte de alguna u otra manera, y pues si no existe un trabajo en equipo, estos cambios no se van a dar del todo para poder crear este cambio de conciencia colectiva. Entonces, bueno, prácticamente mi invitación es a que entendamos la crisis climática como una crisis que no está ajena a Venezuela, una crisis que ya se está dando lugar en Venezuela, una crisis que intensifica y crea mayores niveles de vulnerabilidad en nuestra sociedad, y que nosotros como ciudadanos tenemos un papel dentro de ese cambio de conciencia, y pues la invitación es que comiencen a partir de hoy a hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Sin duda alguna, bastante conmovedora tu ponencia, no solo por lo que pasa en el mundo, sino, como bien lo decías, al ser un país con petróleo, con oro, con minas, muchas veces vemos precisamente cómo no se le da el uso adecuado al explotar las mismas. Sin embargo, la primera pregunta que quiero realizar, recuerden a los participantes, pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat o pidiendo el derecho de palabra, levantando la mano. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué le dirías a quienes niegan el cambio climático? Muchas veces conocemos que hay demasiada indiferencia y bueno, lo repito, no solo en Venezuela, también en el mundo. Pues yo creo que los negadores del cambio climático, al final ellos están negando su propia realidad, primero, o sea, por allí primero es como, ellos saben que existe, simplemente no lo quieren aceptar. Sin embargo, creo que la mejor forma de debatir y abrir un argumento con estas personas es demostrarles estos hechos, es demostrarles, pues, que sí, es cierto, los cambios climáticos siempre han existido durante la historia de nuestro planeta, pero las pruebas de que estos se han acelerado, de que estos se han intensificado, están, y creo que el poder argumentar con estos números, con estas cifras, con estas gráficas, con estos hechos, es una buena manera, pues, de dejarles entender que es real. Y yo creo que una vez que nosotros demostremos con hechos y cifras y argumentos algo, pues es muy difícil que se pierda el debate. Y creo que es algo que estamos viendo actualmente. Creo que durante estos últimos 5 años, el tema del cambio climático ya no es visto como algo de un grupo de personas, sino ya es algo que se está hablando a nivel mundial. Muchas gracias, Vanessa. Gabriela Matute nos hace llegar una pregunta y dice, ¿qué efectos han tenido los meses de confinamiento en el cambio climático? Bueno, los efectos han sido, digamos, fue como una montaña rusa, ¿ok? No tanto de subida y bajada, sino de bajada y subida. Sí vimos que durante los primeros meses del confinamiento, los niveles de contaminación a nivel mundial, específicamente en China, disminuyeron, pues las industrias, China siendo uno de los países más contaminantes a nivel mundial, las industrias no estaban funcionando en su 100%, y esto disminuyó los niveles de contaminación atmosférica. Sin embargo, una vez que salieron de confinamiento, por supuesto, esto que parecía ser un éxito, se dio un retroceso, pues cuando terminaron el confinamiento, las industrias comenzaron a trabajar incluso hasta con el doble de potencia, y pues todo lo que se había ganado en ese tema se volvió a retomar. Y pues otro de los efectos que ha tenido, capaz no se relaciona específicamente con el cambio climático, pero sí con una de las causas, y es que pues hemos visto cómo el uso de mascarillas y guantes de un solo uso, de plástico, están comenzando a llegar a todo el tema a todas las áreas, por ejemplo, de mares, de las playas. Y esto es una causa porque pues no solamente con los guantes y máscaras de un solo uso y la basura que se puede encontrar
en las calles, sino que también con el plástico en general. El plástico cuando llega a nuestros océanos, además de pues, ser ingerido por la biodiversidad marina y que cumplen con una función muy importante, sobre todo en el tema de equilibrio en los océanos, se fragmenta, muy importante decir esto, se fragmenta, no se descompone, se fragmenta y se comienza a convertir en plásticos, y estos microplásticos, en primer lugar, pues son ingeridos por los fitoplancton, que los fitoplancton son el primer eslabón de nuestra cadena alimenticia, pero además son un organismo súper importante en cuanto a receptividad de carbono y liberación de oxígeno. Entonces, este pequeño organismo es un organismo súper importante para regular el clima, para poder absorber ese carbono de la atmósfera y poder disminuir esas temperaturas. Y por supuesto, cuando estas especies ingieren estos microplásticos, ese funcionamiento se interrumpe y pues comienza todo el tema de que otra vez aumentan las temperaturas. Entonces, la gran cantidad de basura plástica y de basura de un solo uso, y sobre todo ahora con el tema de las máscaras y los guantes que se ha visto en estos últimos meses, ha ayudado a que esto, por supuesto, aumente y se intensifique. Muchas gracias. Nos hace llegar otra pregunta Moisés Ornelas y dice, ¿consideras que es posible que si en los próximos 7 años no hacemos algo para frenar un poco el cambio climático, no haya vuelta atrás? Pues no quiero sonar pesimista, pero en cierto punto sí. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo con el término de no hay vuelta atrás? El no hay vuelta atrás es no hay vuelta atrás para nosotros, para estas generaciones, ¿ok? No es tanto para nuestro planeta, sino para estas generaciones y las que vienen dentro de un periodo de tiempo. ¿Qué pasa les explico un poco? Ese periodo de no vuelta atrás significa que en este grupo, no sé si me ven bien con la cámara, pero bueno, aquí somos nosotros, la humanidad, que necesita cierta cantidad de recursos. Y de este lado es la Tierra aportando esos recursos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Nosotros hemos estado tomando estos recursos y la Tierra, a medida que nosotros vamos tomando, regenera estos recursos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que nosotros hemos tomado estos recursos de forma tan rápida y tan, digamos, acelerada, que la Tierra no ha tenido la misma capacidad y velocidad que nosotros para poder regenerar esos recursos. Entonces, ese no vuelta atrás es que va a llegar un punto en que la Tierra se va a quedar atrás en poder regenerar esos recursos a tiempos para que nosotros en algún punto podamos volver a disfrutar de esos recursos. Entonces, ese tiempo es para nosotros, no es para la Tierra. Y yo creo que lo más importante allí entonces es entender cuál es nuestro papel y cómo prepararnos, tal vez no solamente para cómo evitar esa crisis climática, sino cómo enfrentar esa crisis climática que nos va a tocar dentro de unos 7 años. Sin embargo, siento que actualmente el cambio de conciencia se está haciendo, por supuesto todavía falta, pero cada vez son más personas que están entendiendo más esta problemática, cada vez más son los espacios como este donde se están dando este tipo de discusiones y más personas quieren entender qué es lo que está sucediendo y más personas son las que desde sus posibilidades y desde sus capacidades y sus espacios están haciendo cambios para poder evitar que esto suceda. Entonces, no podría decirte si vamos a lograrlo o no, pero sí te puedo decir que por lo menos lo estamos intentando y que es muy importante entender no solamente cómo podemos evitar esto, sino qué puede suceder y cómo podemos afrontar esto que puede suceder. Tenemos otra pregunta por acá y es básicamente cómo relacionamos el trabajo por ser más y mejores ciudadanos y la lucha contra el cambio climático. Es decir, cómo podemos enlazar eso. Mira, el trabajo como ciudadanos y la lucha como el cambio climático.
como les comento, como ciudadanos, cada uno de nosotros tiene un papel, por supuesto, tal vez a nivel individual, seamos un cambio tal vez insignificante en cierto punto, pero cuando nosotros multiplicamos esos cambios, y por lo menos aquí hoy somos 22 personas que por supuesto tienen pues un grupo social, una comunidad, un grupo familiar. Cuando nosotros comenzamos a multiplicar esos cambios con ellos, es cuando podemos empezar a trabajar esa lucha, ¿no? El crear crear estos, primero, por supuesto, crear estos cambios a nivel individual y luego, tal vez con el ejemplo, tal vez no solo discutiendo estos temas con otras personas, sino también con el ejemplo, otras personas empiecen a observarnos, a interesarse por lo que estamos haciendo y quieran aprender sobre lo que estamos haciendo y, por supuesto, hacer esos cambios. Entonces, yo creo que esa acción, ese trabajo que tiene el ciudadano común con el cambio climático es muy importante, no solamente desde la experiencia, sino también desde el poder compartir y hablar sobre cómo ha sido esa experiencia de nuestros cambios con otras personas. Excelente. Vamos a ver si en el chat tenemos algunos comentarios. Acá Sabrina nos dice, se sabe que Tokio es una ciudad sobrepoblada y ya de por sí bastante contaminada por casi todos los ámbitos, para no decir todos. ¿Ya en esa ciudad no hay vuelta atrás para mejorar eso o todavía existe una solución? Todavía existe una solución porque no se trata tanto de la cantidad de personas que existen en el mundo, sino de la cantidad de necesidades que cada persona puede tener, ¿ok? Lo que ha sucedido, por ejemplo, en cuanto a moda, lo voy a poner en un ejemplo. Durante los últimos 15 años se ha triplicado el consumo de prendas a nivel mundial y solo se está usando un cuarto de eso que se ha consumido o de eso que se ha comprado. Entonces, para ciudades tan sobrepobladas como Tokio, tal vez no sea tanto el tema de la población, sino el tema de cómo consumimos, qué es lo que estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo, en evaluar realmente cada una de nuestras decisiones de consumo. Y esto, por ejemplo, con la moda es algo que se ha venido trabajando, pues, por ejemplo, con el tema de marcas de moda rápida, como, no sé, Zara, H&M, vemos cómo se producen cantidades masivas de ropa, por supuesto, a precios muy bajos, además en condiciones súper deplorables para quienes hacen estas prendas, y luego nos encontramos con noticias, por ejemplo, como que en una reserva en Sri Lanka encontró dentro de una pila de basura que había en esta reserva una gran cantidad de etiquetas H&M que o no se vendieron o terminan siendo desperdiciadas porque no funcionaron. Y pues esto, por ejemplo, muchos de los elefantes de esta reserva están empezando a ingerir este tipo de cosas. O como, por ejemplo, a nivel mundial, ríos en Asia, en China, están comenzando a teñirse de un color de la gran cantidad de químicos que se está utilizando para producir la gran cantidad de ropa que se está vendiendo a nivel mundial. Entonces, el cambio en este sentido, o esta vuelta atrás para poder mejorar, se enfoca en esos hábitos de consumo que podamos tener. Perfecto. Tenemos algo de tiempo aún. En el chat nos quedan algunas preguntas. Alejandro Presilla dice, mis preguntas son las siguientes. ¿Cómo se podría lograr una economía verde y sustentable? ¿Cómo reducir el consumo de plástico? Y con respecto a las especies en peligro de extinción, ¿qué medida de protección aplicarías para preservarlas? Bueno, la economía verde y sustentable. Yo me enfocaría mucho en el modelo de economía circular, en el modelo, como les vengo hablando, de ese enfoque circular.
Les recomiendo, si tienen la posibilidad de leerse el libro De la cuna a la cuna, que es un libro increíble sobre este tema, donde aquí prácticamente la idea de este tipo de economía es que nada se deseche, sino que todo se aproveche. Entonces creo que por ahí podríamos empezar con una economía verde. Por supuesto, trabajar valores de sostenibilidad, sobre todo para Venezuela en cuanto a turismo, en cuanto a agricultura. Creo que si en Venezuela se empieza a trabajar la agricultura desde un punto de vista regenerativo, es decir, la agricultura regenerativa se enfoca sobre todo en cuanto al aprovechamiento de nutrientes y absorción de carbono por parte del suelo. Y esto ayuda a regenerar la tierra de una u otra manera. Entonces, por lo menos, trabajar estos enfoques, la economía circular, trabajar el enfoque de agricultura regenerativa, turismo sostenible, creo que es una buena manera de hacer esa transición hacia una economía verde, porque no solamente estamos hablando de una forma de trabajo que, pues, dentro del tiempo te genera un buen nivel de ganancia y que además es una buena inversión a futuro, sino que además te permite cubrir tanto el aspecto social como el aspecto ambiental, que es tan necesario para poder crear economías verdes. ¿Cómo reducir el consumo de plástico? Pues yo siempre invito a que primero hagan un experimento en casa, que durante, no sé, una semana, 2 semanas, un mes, hagan sus compras normales y empiecen a separar la basura. Una vez que empiezan a separar la basura, ustedes pueden ver cuál es la gran cantidad de materiales o elementos que están, digamos, desechando. Los primeros cambios pueden comenzar, por ejemplo, tal vez no comprando las verduras en las bolsas plásticas. Sé que son cambios que se leen en todas partes, pero por ahí podemos empezar, llevar nuestras propias bolsas, no solamente del mercado, sino también nuestras bolsas de verduras. Además, pues evitar comprar, por ejemplo, estos empaquetados, las verduras y frutas empaquetadas en plástico. De por sí ya estos alimentos vienen protegidos con su cáscara. Pues a nivel de las chicas, les recomiendo la copa menstrual, que pues a pesar de que en Venezuela es un tema por el uso de la copa con las condiciones y el tema del agua en Venezuela, pues es también si se tiene la posibilidad, es una buena manera de reducir nuestro consumo de plástico. ¿Qué más? Wow, hay muchísimas formas. Los invito a que, pues, si quieren saber un poquito más, pueden también pasarse por mi perfil de Instagram. Yo siempre estoy dando allí como puntos. Como les digo, pues otra manera es tal vez trabajando una compostera en casa. Una anécdota curiosa: hace 5 años, cuando yo comencé con mi transición personal, en Venezuela, yo producía junto a mi esposo 5 bolsas negras de basura al mes. Y cuando nosotros comenzamos a hacer estos cambios de, por ejemplo, llevar mi propio Tupperware al mercado de Chacao para comprar algunos alimentos o mis propias bolsas, tratar de comprar, por ejemplo, en vez de mermeladas o salsas en botes de plástico, las compraba en vidrio. Cuando comencé todo el tema de, pues, hacer la transición también en cambios personales, como el cepillo de dientes, hisopos de madera, en ese momento, pues también con el tema del champú en barra. Cuando empecé a hacer todos estos cambios, al año me di cuenta que de 5 bolsas de basura negra que estábamos produciendo mi esposo y yo en casa, pasamos a simplemente producir 1,5, perdón, casi una bolsa solamente negra o media bolsa negra. O sea, no llegábamos a producir casi ni una bolsa. Entonces, cuando nosotros comenzamos, les voy a dar este tip: separen su basura durante un tiempo, vean, evalúen qué es lo que tienen y luego traten de encontrar las alternativas a esos productos. No importa si no las consiguen todas, pues sabemos que en Venezuela a veces este tipo de
de cambios por las posibilidades alternativas no se puede dar muchas veces. Les digo, cuando yo comencé hace 5 años, en verdad no habían las alternativas que hay hoy en día, y pues gracias a Dios ahora hay una cantidad de marcas y empresas que están haciendo cosas increíbles en Venezuela para poder ofrecer estas alternativas. Así que hagan este ejercicio y una vez que encuentren esas alternativas pueden comenzar a sustituir y a reducir ese consumo de plástico. Con respecto a las especies en peligro de extinción, pues, ¿qué medidas de protección se aplicarían? Pues, primero, educación. Creo que es muy importante seguirnos educando sobre nuestras especies, sobre qué es lo que está causando su extinción y, por supuesto, apoyar organizaciones que estén trabajando en este tipo de preservación y conservación de especies. Sugiero incluso, pues, exigir y demandar políticas que apuesten por la investigación, que apuesten por el apoyo y financiamiento de programas de conservación, pues esto también es algo que no, actualmente en Venezuela no es tan común y pues es muy necesario, y pues creo que esa es una de las medidas que podría aplicar. Perfecto. Para, bueno, cumplir con el tiempo reglamentario, nos queda una última pregunta, Vanessa, y es sobre qué opinas acerca de la iniciativa de las empresas B, que básicamente son esas empresas que utilizan como el poder del mercado para dar soluciones concretas a los problemas sociales y también ambientales, por supuesto. Sí. Creo que las certificaciones B, o bueno, las empresas B, son una herramienta importante en este cambio colectivo. Son una guía que permiten establecer pues ciertos parámetros sobre cómo se deberían hacer ciertas cosas desde el punto de vista empresarial. Creo que es una buena oportunidad para entender además como marcas qué es necesario para poder tal vez generar un triple impacto, es decir, un impacto a nivel ambiental, social, pero también económico. Y es una herramienta que permite crear esa transición de ese modelo que se viene aplicando, ese modelo lineal, a un modelo con valores sostenibles. Así que pues creo que es una buena forma de aprovechar este tipo de herramienta y de conectar con este tipo de herramientas, sobre todo con la certificación de empresas B, pues permite crear esa transición. Y por supuesto, bueno, en Venezuela no sé si lo saben, pero nosotros tenemos nuestra propia empresa B, que es Leatherheart, una empresa que pues tiene un proyecto o un enfoque bien importante, bien simpático además, que abarca este triple impacto. Y pues para que vean que no es algo solamente de países del primer mundo o otros países, sino que en Venezuela también es posible crear empresas B. Así es, Vanessa. Bueno, yo creo que ya cumplimos el tiempo, no hay más preguntas por el momento, así que bueno, me queda agradecerte nuevamente por acompañarnos el día de hoy en este inicio de la 10ª edición de Hablan los Jóvenes, precisamente hablando sobre el cambio climático. Creo que comenzamos con un excelente pie, no solo por tus láminas y todos los datos que diste sobre el pasado y la actualidad, sino también por la ponencia tan completa y bueno, también las preguntas, ¿no? Así que muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, las puertas de Más Ciudadanos están abiertas siempre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues a todas las personas que hoy nos acompañaron y se interesaron. Creo que esto es un buen primer paso para hacer esos cambios y crear ese cambio de conciencia colectiva. Así que pues gracias nuevamente y nada, voy a dejar mis redes por si están interesados también aquí en el chat. Y bueno, gracias nuevamente.